porque ha militado al lado de la gente. Hay un gobierno que se piensa que los problemas se resuelven con publicidad, que se resuelven haciendo obras que a veces no le sirven a nadie. Y llegan y te dicen que tienen el gas gracias al chicharra y que dejaron de cocinar afuera cagados de frío porque un radical hizo una obra que se enterró pero estaba decidido con el vecino. Ese es el camino, ese es el camino que vamos a seguir. Nunca me voy a olvidar la frase de Toña cuando asumió en su tercer mandato y dijo que no iba a permitir más que haya gente que mirara atrás del vidrio, que se empañaba porque tenía que cocinar afuera. Esas son las gestiones radicales que hay que volver a construir, ese es el camino, estoy convencido. Cuando el turno hablaba de la ciudad que no se ve, cuando estábamos hablando de los más pobres, pero acá hay radicales que no vinieron. Hay radicales que no vinieron porque están desencantados, los vamos a ir a buscar todos juntos. Todos juntos vamos a buscar a los radicales que no vinieron a esta casa. No podemos darnos el lujo de que se quede nadie en el camino. ¡Aguante la Unión Cívica Radical! Esto es parte del discurso que el ahora candidato a intendente del radicalismo realizaba el pasado domingo, allí en la casona de calle Cabrera, acompañado en ese momento por Gabriela Abril y Gonzalo Luján, que eran los eventuales rivales así en la contienda electoral, que decidieron estar en la foto. Habrá que ver ahora, a partir de ahora, si además deciden estar en la construcción de esa candidatura. También se lo vio a Rins, a Yure, en ese mismo acto, y comienzan a, una vez consolidada la ratificación de quién será el candidato, las dudas de cómo se va a dar esa construcción en un partido que viene de 2 derrotas consecutivas en las elecciones municipales y además de haber confrontado con expectativas que se terminaron diluyendo, tanto en la provincia como en la capital cordobesa. Un enorme desafío para lo que viene. Y está aquí, junto a nosotros, aquí en los estudios de la radio, el ahora candidato a intendente del radicalismo, Gonzalo Parodi. Gonzalo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, la primera pregunta que surge es precisamente esa. Allí estaban Abril y Luján, pero ¿están en esa construcción? Porque para la foto generalmente aparecen. La discusión es si se viene una construcción de un radicalismo aglomerado o las heridas que deja la interna. Porque la interna fortalece un candidato, pero también deja heridas, ¿no? Si se van a poder saldar de aquí en más. Sí, va a ser así. Obviamente que el domingo era un día importante, mostrar la unidad del radicalismo después de una elección histórica donde votaron 14.000 personas, donde estaban los ex intendentes, donde estaba la casona de la calle Cabrera repleta, donde hubo mucho entusiasmo, donde se volvió a vivir la mística del radicalismo. Yo estoy seguro que para poder ganarle a un peronismo que ha demostrado esto que decís vos, un electoral tan fuerte a nivel provincial como en la capital cordobesa, necesitamos no solamente recuperar al partido, fortalecerlo, ponerlo fuerte, ponerlo a andar, a caminar, desempolvarlo, sacudirlo, como dije el domingo, sino también llenarlo de mística. No puede existir ninguna posibilidad de recuperar el poder si uno no tiene los mejores hombres y mujeres del radicalismo, de otros espacios políticos, pero que estén convencidos de que se puede transformar la realidad. Y eso nos va a encontrar seguramente a los 3 precandidatos, pero como dije, a muchos más. Hay muchos radicales que han dejado de creer en el radicalismo, hay muchos radicales que han visto que el radicalismo iba corriendo el camino o se iba corriendo el camino histórico que siempre tuvo. Por eso decía, cuando nosotros ganamos las elecciones en Río Cuarto, le hablábamos a los sectores medios, le hablábamos a los sectores altos, pero principalmente teníamos intendentes que estaban al lado de los más humildes. Cuando vos vas a algún barrio te hablan del chicharra porque se tomaba un mate con cada una de la familia. No hay mejor cosa que conocer los problemas cuando estás al lado de la gente. Cuando, si bien no lo podés vivir, porque digo, uno no va a estar en una situación tan compleja, tan vulnerable, pero sí por lo menos sabés cómo vive cuando te sentás en la misma mesa, cuando tomás del mismo mate, y ese es el radicalismo que tenemos que volver a construir. Ahora, eso de recuperar la mística o de recuperar a los desencantados, muchos de esos desencantados se fueron porque vieron a un radicalismo
que quizás no apostaba a ganador. En esos acuerdos que se dieron a nivel provincial, tomado la distancia, fue escandaloso lo que ocurrió cuando Juan Schiaretti logró la mayor victoria con más de 50 puntos y Mestre y Negri decidieron ir divididos. Ahí es evidente que hubo un acuerdo entre Macri y Schiaretti y que el radicalismo aceptó casi sin condicionamientos, ¿no? Y eso mostró un radicalismo que iba perdedor. ¿Cómo se transforma esa visión? Porque me imagino que eso es parte de lo que también debe haber alejado a muchos dirigentes radicales. Se construye con señales claras. Hay un radicalismo que tiene vocación de poder, que se viene construyendo en toda la Argentina. Hay un radicalismo que dejó de ser un apéndice en Cambiemos y pasó a ser un socio político y partidario en Juntos por el Cambio. Hay un radicalismo que ha recuperado, por ejemplo, provincias como Santa Fe, pero con un radical conduciendo el proceso, desde el regreso a la democracia, que era difícil que en provincias tan importantes como la vecina provincia de Santa Fe haya un radical militante de la juventud radical, de la Franja Morada. Hay una generación a nivel nacional que está empezando a dar estos debates y que cree que el radicalismo tiene que ser un partido de poder. Y cuando digo de poder es porque para poder transformar la realidad hay que tener ejercicio de poder. Cuando vos tenés una visión absolutamente parlamentaria, cuando te crees que debes ser el empleado de alguien, bueno, obviamente que se pierde aquello por lo cual nació el radicalismo, que era terminar con las injusticias. Yo digo, mientras las injusticias existan, el radicalismo no va a perder ningún tipo de vigencia. Lo que pasa es que cuando uno se corre del camino, lo que se pierden son las convicciones de los dirigentes, no los valores que siempre se pregonaron. Bueno, hay que volver a demostrarle principalmente a muchos jóvenes que hoy están militando otras ideas, que en algún momento fueron convencidos por el kirchnerismo, de que el radicalismo es una opción para transformar la realidad, que no es lo que han visto hasta el momento, que hay otro radicalismo que se está construyendo, y creo que estos triunfos a nivel nacional van a empezar a hacer que tengamos una conducción a nivel nacional que permita ir incentivando que en cada una de las localidades haya un partido de poder nuevamente. Usted planteaba lo de ser un apéndice, acompañar, digo, el rol que tuvo el radicalismo durante el gobierno de Cambiemos y el rol que el expresidente Macri hoy le está asignando al propio radicalismo, casi desestimando, bueno, en algún momento hasta agraviando algunos de los emblemas del radicalismo, como fue el propio Irigoyen. ¿Qué va a quedar de Juntos por el Cambio, de Juntos por Río Cuarto en la ciudad? ¿Cómo se convoca al resto? Porque uno supone, bueno, el radicalismo ya tiene su candidato, el resto deberá sumarse o incorporarse a esa lógica. ¿Cómo se puede dar un esquema de alianzas en ese contexto? Primero, nosotros tenemos una elección nacional. En esa elección nacional, Juntos por el Cambio va a participar y va a intentar conducir los destinos de la Argentina. Entonces, en eso nosotros tenemos una primera definición. Soy presidente del bloque de Juntos por el Cambio aquí en Río Cuarto y es una referencia que hay que sostener. Ahora bien, ¿sirve para poder ganar la ciudad? Claro que no. Necesitamos un espacio más amplio. Cuando uno repasa los últimos resultados de Juntos por el Cambio en la ciudad de Río Cuarto, no pudimos superar el 35%. Si uno hace un análisis rápido, ve que para poder gobernar la ciudad, en la peor elección que hizo el intendente actual, para poder ganar el municipio, sacó 41 puntos. Estamos hablando de una elección post-pandemia con participación bajísima, que fue también histórica. Bueno, entonces tenemos que juntar más. Tenemos que juntar más hombres y mujeres que quieran cambiar la ciudad. Entonces, claramente la herramienta electoral que nosotros preparemos... Digo, esta herramienta electoral no alcanzó. No alcanza. Nosotros tenemos que tratar de conseguir que por lo menos el 45 48% de los riocuartenses nos elijan. Y para eso hay que tener miradas más amplias. Claramente, hablándole a un solo electorado no alcanza. Pero cuando uno le habla a un solo electorado, además pierde la capacidad de interpretar cuál es la situación y cuáles son los cambios que necesitan otros electorados. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que volver a hacer política en la calle, cuando tenemos que hablar con los sectores que alguna vez nos eligieron, porque alguna vez hubo un intendente que ganó en Barrio Alberdi, ¿por qué nosotros nos tenemos que correr de esa historia? Ahí me dicen,
¿Vos te Fue en sentís la cómodo? época, el Toño ganó en Barrio Alberdi. Ganó el Juan Jure, ganó en Barrio Alberdi. Juan Jure. El Toño hizo una elección histórica que estuvo muy cerca de ganarlo. Entonces digo, bueno, la historia nos marca cuál es el camino. Si queremos no solamente ganar una elección, sino gobernar la ciudad. Lo que pasa es que cuando uno se corre de ese camino y se cree que es el adecuado, lo que no hace es autocrítica, porque claramente que no es el adecuado cuando vos perdés 2 elecciones seguidas y no podés superar un caudal de votos que antes era o se conseguía con mayor claridad, ¿no? Entonces digo, tenemos que salir a construir eso. Creo que Juntos por el Cambio es una herramienta, pero que necesita ampliarse. Hoy la principal carta de fortaleza, aunque falta un montón para las elecciones municipales, es que el peronismo no tenga un candidato o que tenga demasiados candidatos y que eso se exprese como una señal de debilidad. ¿Lo entienden de esa manera? Son situaciones del peronismo. Nosotros hoy estamos abocados a, bien lo decías en la primera pregunta, que los 2 precandidatos que participaron estén activamente en la campaña. Es el primer paso, nosotros estamos trabajando en eso, en terminar de cerrar una interna que fue absolutamente interesante, importante. Siempre dije, las internas nos hacen ser mejores porque nos hacen competir, y cuando competís tenés que abrir las listas, tenés que tener propuestas. La verdad que, bueno, vos fuiste parte de la presentación de un libro. Presentar un libro con un proyecto de ciudad para una interna, la verdad que hasta suena alocado, pero eso te hace cuando vos competís en una interna. Tenés que tratar de demostrar que tenés un proyecto de ciudad y que podés conducir ese proceso porque sos mejor. Entonces debatís ideas, debatís propuestas. Me parece que esa es la ventaja que logró el radicalismo frente al peronismo en este tiempo. Ahora, ¿sirve solamente si lo consolidamos? Yo estoy hablando con muchos dirigentes de manera individual, lo voy a seguir haciendo en todas estas semanas, y seguramente va a venir la etapa donde empecemos a convocar al resto de los socios partidarios y políticos de la alianza, y te digo, y te decía, tenemos que salir a buscar un montón de gente porque hay una situación muy compleja en la ciudad, muy compleja en la provincia y en la nación, y necesita de respuestas complejas. No vamos a poder gobernar solos, sino que tenemos que tener una mirada mucho más amplia y también personas que ejecuten esa mirada más Quiero amplia. recuperar algo que usted señalaba recién de lo que puede pasar en las elecciones nacionales. Digo, Juntos por el Cambio perdió Córdoba, en la provincia. Perdió la municipalidad de Córdoba, donde parecía que De Loredo tenía una ventaja muy amplia sobre Pacerini. Son encuestas, nada más que eso. Pero digo, las encuestas hoy marcan que Patricia Bullrich estaría tercero y que podría quedar fuera del balotaje. Si eso finalmente ocurre, ¿no es la implosión de Juntos por el Cambio? Digo, la construcción política que se puede dar en Río Cuarto, que quizás sea la primera experiencia post este desenlace nacional, ¿no lo dispone en un escenario totalmente distinto al que imagina hoy? Es muy dinámica la política. Entonces hacer análisis de acá a un mes parece absolutamente alejado en la Argentina. Vamos a ir paso a paso. Te decía, nosotros tenemos una candidata a presidenta que ha pasado a las PASO, que va a participar en las generales, y el radicalismo orgánicamente es parte de ese espacio. Entonces tenemos que trabajar para poder ser una alternativa a que elijan los argentinos el próximo mes de octubre. Después hay que analizar también las condiciones y las características locales. Río Cuarto tiene la capacidad de votar inteligentemente con características locales. Creerse que porque gobernás la provincia, porque gobernás la nación, automáticamente ese voto se traslada, o porque traes referencias nacionales o provinciales se traslada, me parece que es un claro ejemplo de que no ha pasado en la ciudad. Entonces, bueno, a partir de cómo quede la realidad política de Juntos por el Cambio, también habrá que agregarle esto que te decía y que lo vengo repitiendo, que son los condimentos locales. Hay que ir a buscar algunas fuerzas que antes nos acompañaron. En el gobierno de Yures yo recuerdo que no solamente estaba Barrios de Pie, estaba Libres del Sur, había sectores del peronismo. Bueno, esa es la pata más territorial, el socialismo. Me parece que hay un esquema de sectores políticos partidarios que tienen que volver a ver al radicalismo como un conductor de un proceso que termine en modificar la realidad social de la ciudad. Hay experiencias en otro lado. El domingo vamos a ir en la elección a Mendoza, en donde en Mendoza está el radicalismo, está el PRO, está Libres del Sur, está Barrios de Pie.
bueno, hay una construcción muy amplia. Me parece que si se conduce de manera correcta, yo digo, no sirve tampoco, Pablo, sumar absolutamente todo lo que se cruce, porque parece que los dirigentes están viendo cómo se salvan. Entonces te juntás con cualquiera solamente para ganar una elección. Entonces la gente lo que ve es que en realidad que hay un montón de políticos que están viendo cómo se salvan el bolsillo para ganar una elección, estar 4 años más cómodos, tener más funcionarios, y eso no es lo que creo y no es lo que quiero. En todo caso, tenemos que trabajar en un concepto de ciudad, marcar una estructura, un camino, y que en ese camino todos los que quieran participar y todos los que sientan que pueden sentirse cómodos y que coincidan, seguramente los vamos a ir a buscar para que se sumen. Ahora, ¿cómo hacer para hacer compatible un proyecto de ciudad donde usted imagina el socialismo y el PRO juntos? Con una clara conducción del intendente. Cuando el intendente tiene claro hacia dónde tenemos que ir, no hay forma de equivocarse. ¿No se derechizó demasiado el radicalismo y por eso no supera el 35%? El radicalismo tiene que dar un debate interno, claramente. Claramente tiene que dar un debate interno, porque a veces termina perdiendo la identidad. Y yo creo que en un proyecto colectivo lo que no hay que perder es la identidad de nadie. Hay que fortalecerla, en todo caso hay que debatir, y se terminará imponiendo aquella que crea, obviamente, que en un ejecutivo conduce el intendente. Pero siempre es importante escuchar las opiniones de un montón de gente que pueden aportar las soluciones a un problema. Yo estuve en desarrollo social, la verdad que creo que una de las mayores virtudes fue sentar a la mesa un montón de gente que pensaba diferente. Porque cuando vos sentás un montón de gente que no piensa igual que vos, te empieza a abrir la cabeza, te empieza a dar respuestas que a lo mejor no las tenías, te empiezan a presentar 10 alternativas. Lo más importante es saber elegir cuál es la mejor de esas 10. Ahí está la capacidad de un conductor. Ahí está la capacidad de quien pueda construir y conducir un proceso de muchas voces. Pero la mayor virtud siempre va a ser la de tener la amplitud, de no sentarse solamente con los que piensan igual que uno, porque si no, no sirve para nada. Bueno, hay muchos temas que hoy la ciudad dispone como ejes de debate, ¿no? Desde el transporte, la situación de la basura, la prioridad de las obras, o en todo caso de los proyectos que se quieren impulsar como ciudad. Seguramente va a ser un debate que nos va a llevar muchos programas, pero ¿qué ciudad usted advierte que se va a poner en discusión a partir de ahora? La que emerge de la coyuntura, la que hay que esperar a ver cómo surge de lo que puede pasar en las elecciones nacionales. Hay temas que necesitan de un abordaje urgente, porque estamos hoy debatiendo una elección que va a ocurrir a mitad del año que viene, ¿no? Y la realidad de la gente es ahora, ¿no? Tenemos que trabajar en lo que es urgente. Urgente es poder vivir en una ciudad más segura, que se pueda transitar por la calle. La verdad que este gobierno ha hecho unos espacios públicos que son muy interesantes, los ha recuperado, hay muchos vecinos que se han apropiado, que los utilizan, pero lamentablemente es muy difícil ir y estar con la familia de manera segura. Bueno, eso es urgente. Tenemos que trabajar para que Río Cuarto vuelva a ser una ciudad tranquila, que pueda ser armónica, que se pueda vivir en conjunto, que haya mayor integración social. Es urgente que tengamos un sistema de transporte adecuado. No puede ser que una ciudad intermedia tarde 2 horas en llegar de una punta a la otra porque no hubo planificación. Si vos te pones a ver el pliego de licitación, claramente no lo hizo alguien que esté pensando en tener un sistema de transporte moderno, ágil, eficiente, rápido. Cuando no planificás, termina pasando lo que pasó hoy. Hay pérdida de calidad de vida, porque hay hombres y mujeres que tienen que salir a las 6 de la mañana para llegar a las 8, 8 y media a su trabajo, y lo mismo para volver, y eso es tiempo que perdés con tu familia, que perdés en tiempo de recreación, de ocio. Tenemos que volver a ser una ciudad que elija el transporte público, porque si no cada vez va a haber más subsidios, cada vez va a haber más necesidad de que el Estado tenga que subsidiar a una empresa porque corta menos boletos. Ahora, ¿quién se va a subir o quién va a elegir el transporte público cuando no funciona? Bueno, son debates que nos necesitan rápidos. Quiero decirle que muchas de estas cuestiones que usted plantea, más allá de las responsabilidades políticas de este gobierno, tienen mucha historia. Y eran las mismas dificultades que debatíamos, por ejemplo, cuando gobernaba el radicalismo, ¿no? Digo, hay problemas que son estructurales, no coyunturales, que tienen que ver con una ciudad que se construyó durante los gobiernos del radicalismo y también con los del peronismo. Digo,
incluso hasta con una respuesta del propio electorado, que a lo mejor fue exigiendo eso y que hoy nos lleva a estas consecuencias, ¿no? Estoy convencido que el sistema de transporte no era de tan baja calidad como lo es hoy. No estaba en el debate, si bien se Mire, ponía... Cuando estaba Juan Llure, yo le puedo recuperar del archivo un montón de notas, incluso de rings, en las que se cuestionaba el transporte. El transporte colectivo se viene cuestionando desde hace mucho tiempo. El tema de la basura también se viene cuestionando desde hace mucho tiempo, sobre la calidad de la recolección de la basura o la disposición final de los residuos. Son discusiones históricas que tiene la ciudad. Primero que hay que tener una visión moderna. Planificarlos, pensarlos, trabajarlos, convocar a la universidad, convocar a los colegios de profesionales. No puede ser que haya un pliego de transporte que no haya sido desarrollado, redactado o pensado por la Universidad Nacional de Río Cuarto. La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene que volver a ser uno de los socios permanentes en la planificación de la ciudad. Entonces, yo vuelvo a repetirte, puede haber cuestionamientos, pero nunca hubo una crisis del transporte como hubo en el gobierno del actual intendente, porque no estamos hablando que sean debates en el Consejo cuando se aumenta el valor del boleto como se hacía referencia en años anteriores. Hoy hay barrios que están sin servicio, en una ciudad, repito, que es una ciudad intermedia que debería tener una calidad absolutamente mayor. Cuando discutimos la basura, bueno, hoy tenemos una empresa que no está tan cuestionada desde el ciudadano por el servicio que presta, porque la recolección hoy tiene una mirada que, si bien no es absolutamente reconocida, sí no es tan cuestionada. Ahora, hay una gestión que no está pensando en qué hacer con la basura, sigue pensando que hay que enterrarla, que no hay que hacer recolección diferenciada, que no hay que hacer separación en origen. Tenemos 6 días de recolección, nosotros entonces tenemos que ir hacia separar en origen y tener recolección de orgánico e inorgánico. Y cuando vayamos educando a la ciudadanía, tenemos que avanzar en reducir la cantidad de días para también reducir la cantidad de costos que tiene la empresa. Todas las ciudades del mundo avanzan hacia una responsabilidad social, que saquen menos veces la basura a la calle. Acá en Río Cuarto la sacamos casi todos los días. Y mirá cómo está tan poco planificada la ciudad, que antes de hacer educación en cada uno de los colegios, en cada una de las familias, hacer publicidad con respecto a lo importante que es cuidar el medio ambiente para no enterrar 200 toneladas de basura diaria como hacemos todos los días, empezaron haciendo la planta. Entonces, si mañana, empezamos al revés, porque la política piensa cómo inaugurar cosas, la política piensa en la foto, en la imagen, en cómo lo vendo, no piensa en el resultado final. Entonces, cuando vos arrancás por atrás y mañana Cotreco mágicamente termina una planta que nunca hizo, pero la termina, no tenés a la ciudadanía educada, porque hay falta de planificación. Ninguna ciudad va a crecer, se va a modernizar, si no se piensa. Entonces, el apuro para ganar elecciones, el apuro para poder publicitar antes de lo que realmente querés construir, te termina dando malos resultados. Nosotros hasta tenemos pensado una dirección de economía social y sustentable y circular para dejar de ver basura y empezar a ver ingresos para el municipio, a hacer convenios con otras empresas, pero incluir socialmente un montón de recuperadores urbanos que son agentes ambientales, que están informalizados, que hay que formalizarlos. Y hay que formalizarlos porque siempre digo, tenemos 3 ejes: el de la sustentabilidad, para pensar una ciudad que sea o que cuide los recursos naturales para las generaciones futuras. Repito, estamos contaminando la tierra, el aire, porque enterramos todo lo que se genera sin ningún tipo de tratamiento. Tenemos que tener innovación, crecimiento, pero también tenemos que tener inclusión social. Entonces, cuando nosotros pensamos cada uno de los ejes, los pensamos de esta manera. Bueno, habrá mucho tiempo para debatir de aquí hasta las elecciones municipales la ciudad que usted imagina, pero Carlitos, vamos a escuchar algunas referencias para ver si, por lo menos en el entorno de Gonzalo, vamos a pedir que se pongan los auriculares, que están de acuerdo más o menos en cómo viene la cosa. Vamos a escuchar a ver qué dice la mamá de Gonzalo Parodi. Estoy convencida que vas a ser un buen intendente para Río Cuarto, porque estás preparado para eso y por la honestidad con que actúas en tu vida diaria, que seguramente lo vas a hacer siendo intendente. Bueno, hay un voto más complejo, el de papá. A ver qué dice el papá de Gonzalo Parodi. Es muy difícil hablar cuando uno tiene que opinar sobre un hijo, pero creo que Gonzalo se merece todo porque es una gran persona, muy buen tipo,
siempre fue querido por todo el mundo y creo que llegó donde llegó porque todo esto que le está pasando creo que le tenía que suceder en algún momento por todo lo que ha hecho por la política, por todo lo que hizo en su vida, y le deseo lo mejor, que le vaya muy bien con todo lo que le espera. Bueno, es difícil ser objetivo en estas circunstancias, ¿no? Sí, yo te dicen los viejos. vengo de una... ¿Les habías dicho a tus viejos cuál era tu vocación de llegar a ser... ¿Con quién hablaste primero cuando dijiste voy a ser No, precandidato? lo hablé con mi compañera, con Daniela, sí, que es la que me aguanta todos los días, porque creo que también le trasladas un grado de exposición, de responsabilidad que a veces no eligen. Quienes te acompañan todos los días a lo mejor no eligen vivir en esta locura que muchas veces se ve la parte solamente mala, ¿no? Porque hay una dirigencia política que se encargó de que todo el mundo le insulte, la maltrate. Yo siempre digo que la política es una herramienta que es absolutamente honesta. Bueno, a ver, déjeme ver qué opina Daniela de que usted sea candidato. Bueno, Gonzalo tiene que ser intendente porque es una persona joven que se viene preparando hace años con mucho amor y mucha dedicación para ser la persona idónea para gobernar la ciudad de Río Cuarto. Es una persona que se ha mantenido cerca de la gente, que sabe cuáles son sus problemas, que sueña con un Río Cuarto pujante y en crecimiento constante. Es una persona honesta, un tipazo, una muy buena persona, con convicciones inalterables y que, bueno, no estaría siendo muy objetiva porque es mi compañero hace años, pero que me parece que es la persona que Río Cuarto necesita en estos momentos para ser la Río Cuarto que todos soñamos. Así que bueno. Bueno, ya cuando te califican de buen tipo es una buena señal. Ahora, de todos los votos que usted podría llegar a alcanzar, este me parece que va a ser el más complicado. A ver, ¿qué dice la sobrina de Gonzalo? Titi, muchísima suerte para todo lo que se viene y para las elecciones. Te amo mucho. Un beso enorme. Mucha suerte. Bueno, al final era un voto cantado. Así es más fácil. No le va a resultar tan sencillo lo que viene. No, bueno, vos me conocés, Pablo, de otros trajines, y siempre digo, la diferencia que yo puedo aportarle a los riocuartenses en este contexto tan difícil es que interpreto la realidad porque recién escuchaba a mis viejos. Yo vengo de un sector de clase media, fui el primero que pudo llegar de mi familia a la universidad pública, soy fruto del esfuerzo, sé lo que se esforzaron para que sus 2 hijos puedan tener un título universitario. Yo hoy tengo 2 títulos universitarios, soy licenciado en Ciencias Políticas y soy abogado, pero gracias al esfuerzo de una familia que entendió que la educación es una herramienta de movilidad social ascendente, que es la manera de salir, que la educación nos hace libre, que tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que muchos estén en ese camino. Hoy, lamentablemente, cuando caminás por los barrios, yo veo esa marginalidad, que la marginalidad es violenta. Es violenta porque estás excluido del sistema laboral, del sistema educativo, estás excluido socialmente. Entonces eso genera que Río Cuarto no sea el que fue. Entonces cuando hago mucho hincapié en esto, digo, todos tenemos que ser parte. No se salva a nadie de manera individual. Aquellos que más tienen van a tener que ser parte de la solución y parte de ver cómo hacemos para que aquellos que menos tienen puedan vivir mejor, porque en realidad la única forma de construir una ciudad diferente es en que todos se sientan parte. Gonzalo, muchísimas gracias. Seguramente lo vamos a convocar a muchas de estas discusiones sobre la ciudad que van más allá de lo que ha dejado como estela el contexto político y que tienen que ver con la vida de cada uno y de cada una de las riocuartenses. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Gonzalo Parodi, el candidato a intendente del radicalismo, en la entrevista en Póster Central. 11 de la mañana, 7 minutos. Lo que no te cuentan